Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alexis Lodillani. Vamos a platicar de flexibilidad metabólica. Vamos a esperar también un minutito, dos minutitos, porque sé que, pues bueno, es difícil empezarse a conectar, 7 p.m. Si me están escuchando, por favor, y van manejando, que sea escuchar, no me vean, por favor, toda la atención en la calle. Espero les haya ido muy bien este puente, este 16 de septiembre, hayan festejado con sus familias, hayan comido mucho, se le hayan pasado muy bien, se hayan sentido más que mexicanos y bueno, y que espero las consecuencias no sean muy rudas el día de ayer y el día de hoy, que se acuerden qué es lo que están haciendo en su trabajo todavía. Entonces, pues, como les prometí, hoy en la tarde, bueno, mañana, se subió en la tarde, pero en la mañana ya lo estaba planeando, les quiero platicar de lo que es flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad del cuerpo a utilizar diferentes combustibles. O sea, todos nuestros músculos, todas nuestras células, todos nuestros tejidos, órganos, sistemas necesitan energía. Y proviene esa energía de dos fuentes principales, básicamente, que se desdoblan grandes grupos de macromoléculas a moléculas normales. Una es glucosa, que creo que todos la han escuchado, que deriva generalmente de los carbohidratos. Y la otra son cetonas, que deriva de las grasas, de los ácidos grasos. Nuestra capacidad de entrar en proceso metabólico, en modificar nuestro metabolismo para usar como combustible, ya sea glucosa o sea cetonas, va a ser nuestra flexibilidad metabólica. Y la cuestión es ¿por qué? Porque tenemos dos reservas energéticas, tenemos básicamente dos fuentes de energía dentro de nuestro cuerpo que si en algún momento, por ejemplo, hoy temblara, esperemos que mañana eso no suceda, por favor, todos changuitos, y esperemos que eso no suceda, y yo me quedo atrapado aquí, voy a tener una reserva que se llama glucógeno, que va a derivar de la glucosa, de los carbohidratos, y eso lo voy a tener en el hígado y lo voy a tener en los músculos. Y si lo necesito usar en un momento explosivo, necesito salir corriendo, se va a liberar el torrente sanguíneo, se va a combinar con adrenalina y voy a tener toda la energía necesaria para correr o para pelear. Y tenemos otra reserva que se llama grasa. Y creo que esa la conocen y esa es la que queremos generalmente eliminar cuando tenemos sobrepeso. Esa, cuando la desdoblamos, haciendo ejercicios de bajo impacto y larga duración, bien oxigenados, se transforma en cetonas. Pero cuando llevamos toda nuestra vida consumiendo altas cantidades de carbohidratos, todo el tiempo le estamos metiendo carbs y carbs y carbs, o estamos comiendo muchas veces al día, así como dicen, o sea, no sé de dónde salió esta moda, bueno, sí sé de dónde salió esta moda, pero no sé cómo llegó a la gente normal el estar comiendo 5 veces al día. Si comes 5 veces al día, pues 5 veces al día vas a detonar picos de insulina, lo mismo que si estás comiendo todo el tiempo carbohidratos. Y esto que le llamamos flexibilidad metabólica es dependiente de insulina. Entre más insulina secretes, menos flexibilidad metabólica vas a tener. La importancia de esto siendo que, ¿de qué habla este doctor? Por favor, explícame. Cuando tú de repente no comes y estás en ayuno, el cuerpo, como proceso normal, vamos a pasarnos a 1 millón de años atrás, que estuviese muy acostumbrado y tuviera flexibilidad metabólica, inmediatamente se pasa a utilizar la grasa que tiene como reserva, ¿sí? No pasa por un proceso complicado de transición en el que estás sufriendo y te duele la cabeza y sientes que te vas a desmayar y quieres llorar, etcétera, etcétera. No, es un proceso muy rápido. No tienes de qué comer, inmediatamente el cuerpo pasa por su flexibilidad metabólica a consumir su reserva de grasa. Y eso es lo que todos quisiéramos, ¿sí? Porque sería lo más práctico. Me despierto, no desayuno, me paso un ayuno intermitente y ya luego estoy consumiendo grasa, como debe de ser. Y las personas que ya lo practican y lo han hecho, de repente se empiezan a dar cuenta que ya no necesitan desayunar, que de hecho es incómodo. Pero hay personas que de repente así están acostumbradas a despertarse y comer luego, que si se saltan una comida o se saltan un snack entre comidas, están sintiendo que se desmayan y se sienten mal y no tienen energía.
¿Por qué? Porque son inflexibles metabólicamente. No está entrenado su sistema a pasar rápidamente de consumir carbohidratos, es decir, glucosa, a cetonas. Y eso cuesta trabajo. ¿Y qué sucede? Pues si todo el tiempo estás comiendo carbohidratos, no le das chance a que entre el metabolismo de las grasas y te vuelves poco elástico, poco flexible metabólicamente. Entonces todo el tiempo dependes de carbohidratos, porque todo el tiempo vas a querer carbohidratos. En el momento en el que sientes un poco de hambre, que el hambre es simplemente una sensación, así como el dolor, así como el frío, así como el calor, también el hambre. Es simplemente te está avisando que ya deberías de empezar a comer, pero es algo controlable y tolerable. Conforme lo vas expandiendo, lo vas empujando más allá, más tolerante te vuelves. Pero de repente sí hay momentos en el que en tu sangre se bajan tus niveles de glucosa, hipoglicemia. Y de repente dices, pero ¿cómo es posible que un gordito tenga hipoglicemia? Si tiene muchísima grasa, debería tener azúcar constante. Claro, el cuerpo, como no tiene esta flexibilidad metabólica, siempre está acostumbrado a trabajar con carbohidratos, con glucosa, con glucógeno, no con grasa. Entonces, pasaron años, pasaron décadas, de repente cumplió 50 y nunca utilizó ese motor, es decir, un velero. ¿Han visto un velero? Un velero tiene la capacidad de utilizar esas velas cuando hay viento y se mueve con eso. Si estuviera en unas circunstancias ideales y todo el tiempo hubiese viento, pues entonces puede pasar a Europa, a Asia, por todas partes. Pero si de repente no tiene viento, va a tener que utilizar su motor. Tiene un motor de reserva. Eso sería para nosotros la grasa. Entonces vas a tener que prender ese motor, pero si siempre has tenido viento, pues entonces probablemente ese motor esté pegado, esté mal lubricado, no funcione y entonces vas a tener problemas. Y en el proceso y en el tiempo que lo arreglas, pues estás ahí, pues muriéndote porque no tienes viento. Lo mismo pasa con el ser humano. Si todo el tiempo le estás metiendo carbohidratos y de repente fuiste al nutriólogo y te dijo lo que hay que hacer es bajar calorías, pero aumentar tus carbohidratos porque los carbohidratos son muy buenos, pues nunca te pasó a comer grasas y proteínas, que es lo que deberías de estar comiendo para poder utilizar esa reserva. Porque no irías al nutriólogo al menos que tuvieras sobrepeso. Entonces quieres bajar eso, quieres bajar esa grasa. Y la única manera de empezarle a pegar a la grasa es con flexibilidad metabólica, estimulándolo. Así como cuando vas al karate, vas a jiu-jitsu, vas a aikido, vas a todo, te empiezas a volver flexible. Entre más entrenas, más flexible te vuelves. Lo mismo con todo, entre más estudias, más sabes, entre más trabajas, más ganas, entre más flexibilidad metabólica buscas, es decir, que dejas los carbohidratos y estás todo el tiempo obsesionado con carbohidratos, más flexible te empiezas a volver. Un ejemplo muy claro es cuando corres maratones. Yo corro maratones. No diría que soy maratonista, pero creo que 7 maratones ya está por ahí. Llegan y todos platican de que hay una pared, una muralla a los 30 kilómetros. Y entonces no es una muralla física, es simplemente cuando llegas ahí, de repente sientes que hay una pared. ¿Por qué? Porque si lo interpretas de una manera fisiológica, lo que sucede es que llevas corriendo 30 kilómetros con tu reserva de glucógeno, dependiente de glucosa, dependiente de carbohidratos, que lo tienes en los músculos y en el hígado. Y cuando llegas al kilómetro 30, no importa el peso que tengas, porque es dependiente de tu peso. Si yo peso 80 kilos, el 1% de mi peso va a ser en glucógeno. Eso es, voy a necesitar casi un maratón, 30 kilómetros, para quemar esa reserva energética. Nada más para que se den cuenta cuánta energía es el 1%, que van a ser más o menos 800 gramos de glucógeno, que si lo multiplicas por 3.7 estamos hablando de muchísimas calorías. Pero bueno, cuando llegas ahí y no has entrenado y no has estado comiendo grasas y proteínas sin quitar los carbohidratos, entonces es muy difícil que tu cuerpo supere eso y entra ahí, se nota el choque y por eso es una barrera. Y entonces ahí todo el mundo empieza a comer gummy bears, empieza a comer GUI, empieza a comer dulce. A diferencia que si hubiera puesto a entrenar comiendo por periodos prolongados, quitando carbohidratos por periodos prolongados,
¿qué sucedería? Inmediatamente el cuerpo sabría qué hacer. Y de ahí la importancia de la flexibilidad metabólica. Una, para poderlo hacer y no estarte muriendo de hambre todo el día. Dos, para poder pasar rápidamente a quemar grasa. Ahora, la inflexibilidad metabólica es insulino dependiente. Si todo el tiempo estás comiendo carbohidratos, todo el tiempo estás comiendo pan, harina, galletas, tortillas, frijoles, arroz, maíz, aunque te digan, no, sí, es que eso lo necesitas para entrenar, si todo el tiempo estás comiendo eso, entonces nunca le das chance al cuerpo a pasar a ese metabolismo. Y todo el tiempo estás secretando insulina y eso te empieza a volver insulino resistente y cada vez menos tolerante a la flexibilidad metabólica. Entonces, aparte sumado, le metes estrés, ¿sí? Porque si tienes estrés, todavía elevas niveles de cortisol, que por ende vas a elevar niveles de insulina. Las mujeres cuando se embarazan, y muchas así en consulta, y me preguntan, es que yo me embarazo, ya me costó bajar de peso y demás, es por eso, porque se volvieron inflexibles metabólicamente por esas hormonas. Hay que acostumbrarse otra vez. Si no duermes bien, lo mismo. ¿Por qué? Porque vas a estar secretando insulina. Si todo el tiempo estás comiendo cosas que te inflaman, la inflamación también te va a volver poco flexible. Y obviamente el sobreentrenar. ¿Por qué? Porque obvio vas a secretar más cortisol. Estas cosas son las que digamos que nos encantan hacer. Nos encanta comer carbohidratos, nos encanta abusar del entrenamiento, comer basura, comer aceites como por ejemplo de semillas que superinflaman, estar tomando alcohol, estar fumando, no dormir a las horas que tenemos que dormir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para revertir esto, para cambiar y volvernos muchísimo más flexibles metabólicamente? ¿Para qué? Una, para quemar grasa de manera mucho más sencilla. Dos, para no estarnos muriendo de hambre todo el día, porque hay personas que en serio te necesitan estar comiendo y sienten que se van a morir de hambre. Y no nada más lo sienten, no nada más es la sensación de que tengan hambre, le están diciendo, sino que se les baja la glucosa, ellos dicen se les baja el azúcar. Eso es porque tienen poca flexibilidad y entonces le necesitas meter un dulce, que es lo que generalmente hacen, y entonces se les sube la glucosa, pero luego crashea. Entonces lo ideal sería ahí meter un carbohidrato un poquito más complejo, combinado con grasa y proteína, para que se vaya estabilizando. Ahora, ¿cómo nos volvemos metabólicamente más flexibles? Hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, no, realmente hay dos maneras de hacerlo y muchas variantes, ¿sí? En ProStart 101, lo que se van a acostumbrar a hacer es flexibilidad metabólica. Eso es parte y fundamental del programa. Así como es parte fundamental, así flexibilidad para los gimnastas, es parte fundamental para hacer ProStart 101, el ser metabólicamente flexible. La primera semana lo que vamos a hacer, no entrar luego, es nutrirnos bien, es desinflamarnos, dejar de meter cosas que nos inflamen, deshincharnos, sacar todo el líquido y empezarle a meter minerales y vitaminas y fitoquímicos y enzimas y antioxidantes, todos estos micronutrientes que son los que van a evitar que tengamos hambre, así que nos esté diciendo así nuestro cuerpo, me estoy muriendo de hambre. Eso es lo primero que vamos a hacer la primera semana. Vamos a alimentar a nuestra flora bacteriana, nos vamos a desinflamar y luego vamos a empezar a jugar con nuestro metabolismo haciendo una dieta metabólica que vamos a obligar al cuerpo a quemar grasa. Es bastante sencillo, o sea, si entienden esto casi ya pueden entender todo. Si tú tienes una reserva en los músculos y en el hígado que es dependiente de insulina, si tú no le das nada que detone insulina y estás consumiendo esa reserva energética y no puedes detonar insulina otra vez, entonces se termina esa reserva. Digámoslo así, tienes la cartera llena de efectivo, ¿sí? El efectivo es tu glucógeno y la insulina es lo que llena a tu cartera de efectivo. Y entonces si tú te despiertas todos los días y así amaneces con la cartera llena, pues sales y gastas y eres feliz. Y todo el tiempo te despiertas y estás gastando esa reserva. No le estás pegando a la grasa, estás pegándole a la reserva que tienes en músculo y en hígado. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar
que se rellene esa cartera. ¿Para qué? Para tener que ir al banco a sacar nuestra reserva, la grasa. Y el cuerpo lo último que quiere es gastar su grasa, porque así hemos sobrevivido por millones de años. Entonces tenemos que evitar secretar insulina para obligar al cuerpo, que al principio obviamente va a ser una pesadilla, se va a resistir, se va a poner loco, no estoy acostumbrado, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me torturas? Etcétera, etcétera. Pero al final no pasa nada. Ahí tiene millones en el banco. Tiene millones acumulados de calorías en forma de grasa. Entonces, si logramos hackear en ese sistema y empezar con flexibilidad metabólica, entonces el cuerpo va a empezar a quemar esa grasa en forma de cetonas. Y las cetonas son un combustible muchísimo más limpio, te hace sentir muchísimo más alerta, más constante, una energía que no genera picos y no genera valles. Estás en constancia, estás en equilibrio. Mentalmente, aunque dicen que se requiere glucosa para el cerebro, no es cierto. Las cetonas son las que alimentan el cerebro y entonces empiezas a tener claridad mental. Parte de la belleza de tener flexibilidad metabólica es que empiezas a pensar con claridad. Y luego, la siguiente semana, vamos a hacer una combinación de ambos para aumentar masa muscular. Y después vamos a pasar a un ayuno intermitente. Y ya dependiendo de qué tan fuerte sea cada uno, va a ser con qué dieta o qué régimen va a escoger hacer ese ayuno y por cuántas horas. ¿Por qué? Porque la flexibilidad metabólica lo que te da y lo que te genera el poder tener flexibilidad metabólica es el estar ayunando. El poder tapear rápidamente a tu reserva de grasa cuando no tienes nada que comer sin sentirte mal. Entonces, básicamente, queremos convertir todos lo que hagan Prostat 101 en una máquina consumidora de grasa. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en este proceso de 28 días. Espero les quede claro, espero les ayude. Como les dije el jueves pasado, toda la semana hasta hoy en la noche, o sea, hoy termina, hoy el martes, todavía hay descuento. Pueden, si van a comprar el programa, que les recomiendo que compren el programa, que lo hagamos juntos, estamos haciendo una comunidad. ¿En qué consiste la comunidad? Básicamente, cuando tú accesas, y si tú ya lo compraste, y si ya lo tienes desde hace un año, año y medio, o cuando salió, tienes ese programa, simplemente te metes a la plataforma, entras con tu correo, con tu clave, con tu password, y ahí donde le pones login, arriba va a aparecer reto, comunidad, y ahí te vas a poder meter y ver otros videos que yo voy a estar subiendo, que nadie más va a poder ver, más que obviamente los que pertenezcan a la comunidad, que te voy a ir dando tips, voy a ser tu coach. No nada más así te voy a dejar con los videos, sino que te voy a estar coachando. No todos los días, dependiendo del régimen en el que estemos, de las cosas como se vayan presentando, te voy a ir coachando y ahí los vas a poder ir viendo. Porque recuerda, esto es un juego 1-1, o sea, no está compitiendo ahí tu abuelita, ni tu esposo, ni tu hijo, nadie, eres tú. Al final, la persona beneficiada vas a ser tú. Entonces, es contigo, es con la persona que está en el espejo. Ese es el reto que estás asumiendo. A ver hasta dónde llegas, a ver si tienes la capacidad. Y todos ahorita, yo creo que los que ya están inscritos están nerviosos porque arrancamos mañana. Pero no se preocupen, nos vamos a ir paso a paso, nos vamos a ir de la manita y todo va a estar bien. Entonces, como les dije, el descuento es hasta hoy a las 12, se acaba. Después, obviamente, también lo pueden seguir comprando y se van a poder agregar a la comunidad, pero ya no van a tener descuento. Entonces, espero que les haya quedado claro qué es la flexibilidad metabólica. Espero que todos aspiren a ser metabólicamente flexibles. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Y recuerda, voluntad es poder.